24 de diciembre, Evangelio de Lucas 2:1-14, del libro Hablar con Dios, título Esperando a Jesús. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Jesús es el sol que ilumina nuestra existencia. Todo lo nuestro, si queremos que tenga sentido, ha de hacerse referencia a Él. De modo muy especial y extraordinario, la vida de la Virgen está centrada en Jesús. Lo está singularmente en esta víspera del nacimiento de su Hijo. Apenas podemos imaginar el recogimiento de su alma. Así estuvo siempre, así debemos aprender a estar nosotros, tan dispersos y tan distraídos por las cosas que carecen de importancia. Una sola cosa es verdaderamente importante en nuestra vida: Jesús y cuanto a Él se refiere. María guarda todas estas cosas en su corazón. Su madre guardaba esas cosas en su corazón y después se las compartió. Por 2 veces el evangelista hace referencia de esta actitud de María frente a los acontecimientos que iban ocurriendo. La Virgen conserva y medita, sabe de estos recogimientos interiores en el que es posible valorar y guardar los acontecimientos, grandes y pequeños de su vida. En su intimidad enriquecida por la plenitud de la gracia, reina aquella armonía primitiva en la que el hombre fue creado. Ningún lugar mejor para guardar o ponderar esa acción divina excepcional en el mundo de la que ella es testigo. Después del pecado original, el alma pierde el dominio de sus sentidos y la orientación natural hacia las cosas de Dios. En la Virgen no fue así, en nosotros sí. En ella, por haber sido preservada de las manchas original, todo era armonía como en el comienzo. Es más, estaba embellecida por la presencia del todo singular y extraordinario del Santísimo Trinidad en su alma. María está siempre en oración porque todo lo hace en referencia a su Hijo. Cuando habla de Jesús, hace oración. Esa es la oración, hablar con Dios. Cada vez que mira, también eso es orar, mirar con fe el Jesús sacramentado y realmente en el sagrario. Y cuando lo pide y lo sonríe tantas veces, y cuando pensaba en él, su vida estuvo determinada por Jesús y a él se orientaba permanentemente sus sentidos. Su recogimiento interior fue constante, su oración se fundía con su misma vida en el trabajo y en atención a los demás. Su silencio interior era riqueza y plenitud de contemplación. Nosotros le pedimos hoy que nos dé ese recogimiento interior necesario para ver y tratar a Dios muy cercano también a nuestra vida. Hoy sabréis que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria. La Virgen nos alienta en estas vísperas del nacimiento de su Hijo a no dejar jamás la oración, el trato con el Señor. Sin oración estamos perdidos y con ella somos fuertes y sacamos adelante nuestras tareas. Entre otras muchas razones debemos orar también porque somos frágiles y culpables. Es preciso reconocer humilde y realmente que somos pobres criaturas con ideas confusas, frágiles y débiles, con necesidades continuas de fuerza interior en el consuelo. La oración da fuerza para los grandes ideales, para mantener la fe, la caridad, la pureza, la generosidad. La oración da ánimos para salir de la indiferencia y de la culpa. Si por desgracia se ha concedido la tentación y la debilidad, la oración da luz para ver y juzgar los sucesos de la propia vida. La oración da fuerzas para grandes ideales, para mantener la fe, la caridad, la pureza, la generosidad. Y la oración da ánimos para salir de la indiferencia y de la culpa. Si por desgracia se ha cedido a la tentación y a la debilidad, la oración da luz para ver y juzgar con sucesos de la propia vida y la misma historia desde las perspectivas de Dios y desde la eternidad. Por esto, no dejéis de orar. No pase un día sin que hayas orado un poco. La oración es un deber, pero también es una alegría porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Hemos de aprender a tratar
cada vez mejor al Señor a través de la oración mental. Este rato, como ahora, que dedicamos a hablarle calladamente en nuestros asuntos y darle gracias y pedirle ayuda a estar con Él y meditando la oración vocal, quizás también en la oración aprendidas cuando éramos pequeños, encontraremos a lo largo de nuestra vida y nadie nos escucha con tanto interés y con tanta atención como Jesús. Nadie ha tomado nunca en serio nuestras palabras como Él. Nos mira, nos atiende, nos escucha. Son extremado interés cuando hacemos nuestra oración. La oración es siempre enriquecedora. Incluso es un diálogo mudo en el sagrario en el que no decimos palabras. Basta mirar y sentirnos mirados. ¿Qué diferencia es la frecuente palabrería de muchos hombres que nada dicen porque nada tienen que comunicar en su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está vacío, ¿qué podrá decir las palabras? Si está enfermo, de envidia, de sensualidad, ¿qué contenido tendrá el diálogo? De la oración, sin embargo, salimos siempre con más luz, con más alegría, con más fuerza. Poder hacer la oración es uno de los dones más grandes del hombre. Hablar y ser escuchado por el Creador. Hablar con Él y llamarle amigo. En la oración hemos de hablar al Señor con toda sencillez, pensar y entender lo que hablamos y con quién hablamos. Quienes somos los, los que osamos hablar con tan grande Señor, pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que habíamos servido y lo mucho que estamos obligados a servir. Es oración mental. No penséis que es otra algarabía, ni os espante el nombre. Algunos pueden pensar en la oración es extraordinariamente difícil de hacer, o que es para personas especiales. En el Santo Evangelio podemos ver con gran variedad el tipo humano que se dirige el Señor con confianza. Nicodemo, Bartimeo, los niños con quienes el Señor se goza, especialmente una madre, un padre tiene un hijo enfermo, un ladrón, los magos, Ana, Simón, los amigos de Betania, todos ellos, y nosotros ahora hablamos con Dios. En la oración es importante la perseverancia y las buenas disposiciones, entre ella la fe y la humildad. No podemos llegar a la oración como el fariseo de aquella parábola dirigida a algunos que confían en sí mismo y desprecian a los demás. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana. Enseguida nos damos cuenta de que el fariseo ha entrado al templo sin amor, es el centro de su pensamiento y el objeto de su propia estimación. Y en consecuencia, en vez de hablar con Dios, está hablando de sí mismo, y a sí mismo y consigo mismo. No hay amor en su oración, no hay tampoco caridad, no hay humildad, no necesita a Dios. Por el contrario, podemos aprender mucho de la oración del publicano, humilde, atento, con la mente fija en la persona con quien está hablando, confiado, procurando que no sea un monólogo en lo que nos damos vuelta a nosotros mismos, recordando situaciones sin referirlas a Dios o dejando incontrolada la imaginación. El fariseo, por falta de humildad, se marchó del templo sin haber hecho oración. Hasta eso se puso de manifiesto su oculta soberbia. El Señor nos pide sencillez, que reconozcamos nuestras faltas y le hablemos de nuestros asuntos y de los suyos. Que hemos escrito, orar es hablar con Dios. Pero ¿de qué? ¿De qué? De Él, de ti, de la alegría, de la tristeza, del éxito, del fracaso, de la ambición, de las nobles preocupaciones diarias, de las flaquezas, haciendo de gracia, haciendo de gracias y petición y de amor en desagarro. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse.
Y en meditación se enciende el fuego. Estas, eso vas a la oración a hacerte una hoguera, lumbre viva, que da calor y luz. Por eso cuando no sepas ir adelante, cuando sientas que se te apagan, si no puedes echar a fuego, tronco, troncos olorosos, echa las ramas y las hojarasca de pequeñas oraciones vocales o jaculatorias que sigan alientando la hoguera y habrá aprovechado el tiempo, sobre todo al principio y a veces por temporadas nos ayudará a servirnos de un librito como el cojo se sirve de la muleta para ir adelante en nuestra oración. Así hicieron también muchos santos, si no eran acabando de comulgar, jamás osaban comenzar a tener oración sin libro, que tanto temían el alma de estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear con este remedio que era como una compañía o escudo y que habría de recibir los golpes de los muchos pensamientos andaban consoladas. Habitualmente nuestra oración debe concluir en preciosos propósitos de mejorar. Preguntémonos con sinceridad al Señor, ¿qué desea de mí en este asunto concreto que ha estado considerando? ¿Cómo puedo mejorar yo ahora en esta virtud? ¿Qué debo de proponerme de cara al próximo mes para cumplir tu voluntad? Ninguna persona de este mundo es sabia. Tratar a Jesús como a su madre y después de madre, San José, quien debía pasar largas horas mirando y hablando con él, tratándolo con toda sencillez y veneración. Por eso, quien no hallare maestros que le enseñe a orar, toma este religioso santo por maestro y no errarás en el camino. Al terminar nuestra oración contemplaremos a José muy cerca de María, lleno de atención y de delicadeza hacia ella. Jesús va a nacer y él ha preparado lo mejor que ha podido aquella gruta. Le pedimos nosotros que nos ayude a preparar nuestra alma y no estar dispersos y distraídos cuando tenemos más cerca a Jesús hoy. 24 de diciembre del libro con Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.